Días iniciamos su programa, El Recetario de Guerrero Heredia. En este programa, que es el programa más importante de salud, nosotros tratamos temas desde el comportamiento humano, desde lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con el funcionamiento físico, de el funcionamiento normal del organismo humano, son las especialidades que tiene nuestro programa. Y estas especialidades tratan justamente de entender, como por ejemplo el día de hoy, y a propósito de una entrevista que estuvimos viendo con el Papa Francisco, en donde él hacía la referencia del funcionamiento del cerebro y cómo ese órgano humano, que es el órgano central de toda actividad que nosotros hacemos, desde el mínimo movimiento que nosotros realizamos, lo realiza el cerebro, y cómo uno se explaya escuchando ese discurso de recuperación, de descripción de lo que es el funcionamiento de nuestro cerebro, la función que tiene, y además de eso vincula la ciencia, y muy específicamente la ciencia médica, en función de cómo ella puede resolver situaciones determinadas en donde ese cerebro sigue su funcionamiento. Pero es bueno poder entender, y en esta mañana que nosotros queremos tratar de explicar, cómo es eso de que los médicos hablan del sistema nervioso central. Pero además de eso, Amaury, también se establece que no solamente existe el sistema nervioso central, sino que también existe un sistema nervioso autónomo, un sistema nervioso periférico, que tienen una vinculación todos ellos para que nosotros podamos distinguir y saber que llegó Amaury y que yo no tengo afasia, por eso estoy hablando, y que no tengo anoxia porque puedo reconocer tu rostro. Buenos días, Amaury. Muy buenos días, señor licenciado. ¿A ti te gusta como Chapita Los títulos? se desvivía por tantos títulos? ¿Te Pero gusta así o te no, gusta licenciado? No, a mí me gusta Licenciado que me porque licenciado no es un nombre, ni ¿Cómo doctor es un nombre. ¿Cómo te digo? Eladio Hernández, punto. Eladio Hernández. Porque yo el no, hijo pero de su yo mamá dejo y de su ser. papá. Sí. ¿Tu segundo apellido, Eladio? De la Rosa. De la Rosa. Sí. Qué bueno, qué soy bueno. del sur. Qué bueno que estamos aquí en... ¿Tú sabes qué día es hoy, Eladio? ¿Qué día es hoy? Es primero. Ya. Hoy es primero. Wow. Primero de septiembre. Primero de septiembre ya. Del año 2021. ¿Cuánto le quedan ya este año? Bueno, estamos hablando de... Nosotros estamos a ley, como dicen en mi campo, de 3 meses. 3 meses ya. Octubre, noviembre. ¿Cómo fue? Octubre. Viene el mes de octubre, noviembre y diciembre ya. Llegó Navidad, llegó Navidad. Ahora, señores, este es el recetario. Mira, qué bueno que tú ya has hecho la paz con la iglesia. Qué bueno que tú has hecho la paz, que estás escuchando los mensajes de su santidad, el Papa. Pero venga acá, pero tú igual que el médico que estuvo ayer. ¿Cuál? ¿Médico? ¿Cuál médico? El médico que estuvo ayer. Héctor. Ese. Entienden. ¿Cómo se llama? Héctor. Sí. ¿Qué pasó? Entienden que él niega que es Vanilejo, Él de que apela. Él nació en Baní. Él apela a que él tiene de que un nombre alemán, Hoppermann, Josselmann, qué sé yo, qué cosa. Sí. ¿Y entonces? Ustedes dicen como que quienes tenemos otras ideas acerca de la naturaleza, acerca del mundo, somos seres cerrados, fanáticos, no, que no entendemos la realidad
del bien común. Lo que ocurre, no, para nada. Mi querido, y aunque a usted no le gusta que le digan licenciado, ¡Qué vaina! Eladio Hernández, te voy a decir una cosa. Muy por el contrario. Yo creo que toda la gente que nos viene siguiendo, ¿qué tiempo tenemos nosotros pululando en los medios de comunicación? ¡Wow! Muchos años. Aproximadamente, yo diría que unos entre 8 y 10 años, por ahí andamos nosotros, Sí. más o menos. Nos conoce, tienes referencias, a unos no les gustamos para nada, Así es. a otros les gustamos. Eso es normal. Ese es el libre albedrío. Albedrío. Si es libre, Tenés- tiene que ser albedrío. Exacto. La libertad que tiene la gente Sí. de, De ¿verdad? opinar. de elegir. Entonces, por ejemplo, hay pero gente deja- que te cae mal, escúchame. Hay gente que te cae mal, solo tú viéndola caminar. ¿cómo va a ser? Si Hay no gente le que- gusta como tú caminas. Es verdad, es verdad. Y hay gente, mire, ese morenito, ¿qué es, Sí. qué es lo que priva? Ese morenito, ¿qué es lo que priva? Así es. Y también A ver, ese el- morenito, ¿qué es lo que priva? esa descripción racista. El negrito ese. No, la descripción racista que dice. El chiquito ta- aquel. No, tan bonita jaula y tan feo el pichón. ¿Tú entiendes? O sea, tiene Un carro hermosísimo, y el que va adentro, entonces, un cuco. según ellos, ¿no? Según ellos. Pero esa persona tiene a alguien que lo adora, que lo quiere, que lo Así estima. es, Entonces, Mauri. mira, tú comenzaste, Eladio Hernández, querido amigo, que por tantos años hemos estado en estos avatares de la comunicación, de una manera que a mí me satisfizo escucharte. Venía subiendo las escaleras y como los tapones de nuestro país son a la orden del día, en esos 2 o 3 minutos de inicio, pues no estaba contigo acá, pero me satisfizo escucharte respecto de una entrevista que le hace un medio español al Papa Francisco, a Bergoglio, como es su nombre, respecto de Pero es un nombre italiano. Bueno, recuérdate que la Pampa, el cono sur, ese cono sur de Argentina es básicamente A migrantes europeos. inmigrantes italianos, Sí. sobre todo italianos. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo la gente que sigue la fe católica, la fe cristiana, pero la variedad católica sobre todo, tiene una entrevista de una hora y tanto, pero cuando él inicia precisamente respecto de la pregunta que le hace este señor, de su condición de salud, se ve muy relajado y habla en una parte, en el minuto 3, con algunos 18 segundos por ahí, dice, el cerebro lo registra todo. Así Es como Eso decir, es lo que el más me cerebro gustó lo que es hizo. todo. Sí, Yo sé señor. que con eso fácilmente, cuando yo vuelva al Vaticano, podría llevarte a ti para que ustedes hagan las paces y tú... Ya, no, pero yo conocí el Vaticano. No, pero es al Papa que tú tienes que conocer para que ustedes finalmente hablen de filosofía. Pero hablando en serio y hasta en serio, qué interesante esta educación, esta información que tiene uno de los hombres más, digamos, que son más referenciados. La figura del Papa, nos guste o no, a mí me gusta, Así es. a otros no le gusta, es de Una referencia, referencia es religiosa, icónico, sí. es icónico, ¿no? Y en el orden también político, porque no hay que dejar de estimar que el Vaticano es un Estado. Aquel papa Es ¿cómo una- se llamaba el papa que dijo que lo que nosotros estamos viviendo es el capitalismo salvaje? Ajá. Que describió eso y se ha quedado eso como una realidad Sí. que describe el sistema político y social que vivimos. Porque entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de que un hombre como el líder de la Iglesia Católica establezca que el cerebro lo registra todo? Así es. Y yo, a Mauri García, me atrevería a decir que lo que quiso probablemente, eso lo estoy diciendo Sí. yo, bajo mi responsabilidad, lo que quiso decir es que el cerebro es prácticamente todo. El cerebro es todo en el ser humano, porque como tú ves la vida depende de cómo Tu cerebro. cómo tú has sido formado. ¿Entiendes? Cuando una persona toma un hacha y le corta la cabeza
al que ha sido condenado. Esa persona fue educada en que él es un eliminador, él es un verdugo, y él se va a almorzar tranquilo. Él no lleva ningún remordimiento, él se va a almorzar tranquilo, porque su trabajo, su formación, su cerebro, su educación lo enseñó que su trabajo es ese. Entonces, el cerebro, como nosotros nos formamos desde el punto de vista educativo, por eso entonces, eso que le llaman neurociencia, que son todas las disciplinas que confluyen en estudiar, en conocer el sistema nervioso. Entonces, a ese conjunto de disciplinas se le llama neurociencia, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla? Primero, ¿qué es la neurona? ¿Y cuántos tipos de células? ¿Y qué es precisamente la función de la neurona? Sí, pero antes de tú entrar en esos detalles, Mauri, yo quiero preguntar. Es como un coitus interruptus. Sí, pero yo quiero preguntarte primero, ¿hay una definición acertada, dirigida para describir, no describir, sino, describir quién es el cerebro, definir es la palabra, definir qué es el cerebro? Bueno, claro que sí. Recuérdate que los teóricos desde antes de la era cristiana ya existían gigantes desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual. Aristóteles, por ejemplo, Hipócrates. Hipócrates, el fundador de la medicina. Por ejemplo. O el padre de la medicina. No, Hipócrates. No. ¿Sí? Espérate, Hipócrates más que, Hipócrates, pero sobre todo junto con Galeno. Y Galeno y todos esos muchachos de la antigüedad. Sí, porque eran unos chicos bien interesantes. Ellos se dedicaban a pensar, se dedicaban a cuestionar, se dedicaban a elucubrar. ¿Por qué no se desprende ese astro que está allá arriba? Entonces, ¿por qué no nos cae arriba? Evidentemente que esos hombres establecieron y, por ejemplo, tú puedes encontrar que Aristóteles en sus escritos de miles de años antes de Jesucristo, pudiéramos precisarlo. ¿Cuántos años antes de Cristo vivió Aristóteles? ¿Cuántos años antes de la era cristiana? O sea, de los 2021 años que tiene nuestra era. Bueno, pues ya esos hombres establecían, y los egipcios, tenían conocimiento de que ese órgano que está dentro de la cabeza, pero no de la cabeza como un todo, porque la cabeza tiene la cara, sino la parte supero-posterior, lo que está en la frente, encima de las orejas, todo eso es el cráneo. Ahí hay un órgano, y ese órgano, entonces, es el responsable, se llama cerebro o encéfalo, y es el responsable de todo lo que somos, de controlarlo todo. Okay. Entonces, el cerebro es el órgano que controla toda actividad humana. Ahora bien, eso es correcto. Así mismo es, Eladio, pero más que el cerebro como tal, existe un sistema. El cerebro tiene un sistema. No, forma parte. Forma parte de un sistema. Ok. Y entonces, porque él está metido en el en nuestro cráneo, pero en un anillo. Como tú has señalado, que lo bordea un anillo donde lo tiene prácticamente conservado. Si tú y yo tuviéramos la responsabilidad, Eladio Hernández, de escribir un guión de ciencia ficción, nosotros, respecto de la ubicación del cerebro, nosotros tendríamos que hacer, oye lo que tendríamos que hacer, tendríamos que proyectar una caja fuerte, que probablemente tiene un agujero por donde entra, digamos, aire acondicionado, pero por todos los otros lugares, para poder acceder a ella, hay que tener, digamos, una clave. Y esa clave, digamos que se perdió. Y para acceder al cerebro, tradicionalmente, hemos tenido que romper esa caja fuerte. Hemos tenido que hacer agujeros de trépano. Fue muy famoso eso en Perú, en el Perú nuestro, en ese Perú de Sudamérica. Y ahí se despertó el interés de que qué pasaba en la antigüedad,
¿Qué pasaba con esos seres humanos que esos cráneos estaban con agujeros? ¿Qué que lo había perforaban pasado? en Lo el cráneo. perforaban, Sí. ¿verdad? ¿Y lo perforaban con qué fines? Ahí hay muchas preguntas y hay pocas respuestas concluyentes. ¿Cómo así? Bueno, fácil. Había un embajador norteamericano que estaba en Lima, Perú, estaba en Ajá. Perú, y él era antropólogo, se dedicaba Ok. a andar Ajá. buscando lo que no se le había perdido por ahí. Y La historia humana. el ser humano que lucubra, que investiga, que es Sí. chismoso y le gusta el respuesta. Por eso avanzamos. Hemos avanzado. Hay gente que si se hubiese quedado en los campos de donde viene, estuviera sin dientes, con 10 muchachos y jugando domino a las 5 de la tarde. ¿Qué te parece? Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor, Pioner, agarró y empezó a ver que esos cráneos, que no había uno solo, sino que habían varios, Sí. ¿verdad? Y se lo envía ese cráneo, se lo envía a un señor, ¿ah? A Broca, y lo envía a París. Y París hace así, en París. El señor se llamaba Broca. Sí, empieza a observar esto. Empieza a observar estos cráneos y dice, pero espérate, estos cráneos eran de personas que después de haberse realizado estos agujeros fue que se murieron. Oye eso. ¿Entiendes? Por ejemplo, que no fue que producto de una herida murieron. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos los que conocemos algo de medicina, que el hueso es un tejido vivo y cuando se lesiona inmediatamente empieza a producir una remodelación, empieza a curar. Y en ese proceso, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, estos cráneos daban evidencia de que estos seres humanos habían sobrevivido. A ver si yo conecto Entonces, algo. estos seres Pero humanos- ¿qué tan profundo es, Amaury? Cuando yo me doy un golpe, ¿qué tan profundo es llegar allá al cerebro, No, propiamente dicho? Eso es asigún, como dicen en mi campo. A ver. Eso hay que verlo en dos aspectos. A ver. Si tú produces una herida con un machete, Ok. tú sabes que los dominicanos y Salvajismo. las diferencias es a machetazo. Entonces tú puedes encontrar, tú coges 1 centímetro. Señora, usted que está ahora mismo en la máquina de coser, todavía se usa en la máquina de coser, coja 1 centímetro. Mire, usted agarra y con 1 centímetro, donde hay 1 centímetro, ya se pasó la tabla ósea, los huesos del cráneo, dependiendo de cuáles sean. Por ejemplo, el hueso frontal tiene aproximadamente entre unos 3 a 4 milímetros. Eso es casi medio centímetro de grosor. Los parietales son los que están en la parte más alta. Sí. Esos son un poco más gruesos. El temporal es una laminita. ¿El temporal es cuál? El que está por el lado de la 100. Okay. La gente le dice la 100, la región terional. Entonces, ahí tenemos una parte muy delgada, pero ocurre que tú puedes dañar el cerebro, Eladio. Tú puedes dañar el cerebro sin tener que llegar al cerebro. ¿Cómo fue? No, espérate. ¿Cómo es el asunto? Te lo repito. A ver. Nosotros podemos lesionar el cerebro con un trauma, con un golpe, con un batazo, ¿verdad? Sin tener que llegar al cerebro. Wow. ¿Por qué? Porque el cerebro, que nos hemos quedado ahí, que el cerebro está flotando en un líquido. Oh. Está flotando en un líquido y está rodeado. O sea que no está pegado al cráneo, sino está flotando. No, él está flotando. Oh. Él está flotando. Imagínate que tú tomas una naranja, ¿verdad? ¿Una qué? Una naranja. Ok. ¿Verdad? Ustedes los capitaleños dicen una china, una naranja, se llama naranja. Pero, allá arriba en la loma tú le decías naranja. Naranja. Es que son naranja. Está bien. Orange, si tú quieres, naranja. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que esa naranja tú la tienes dentro de un cubo y ese cubo está lleno de agua. Ok. Pero imagínate que esa naranja, tú la entraste en unas fundas, ¿verdad? Ajá. Y ocurre que la dejas con una
imagínate que la amarraste con una piedra a esa funda, Ajá, al fondo. sí. Y entonces esa Se naranja mantiene dando vueltas se queda entonces dentro de toda en la esa agua superficie. Ok. y se queda ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Y esa agua cómo se llama, man? Líquido céfalo-raquídeo. Entonces, ¿qué Repíteme ocurre? de nuevo. Líquido, céfalo, viene de cerebro, Ajá. raquídeo, porque no solamente está en el cráneo, también está en la columna vertebral, en el raquis. También en la columna tenemos líquido. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona, si coge ese envase y lo mueve, Ajá. la naranja también se puede mover. Sí. Y dependiendo de cuán grande sea la naranja, imagínate que es un coco lo que tú tienes dentro de esa ponchera, dentro de ese recipiente. Entonces, en un momento determinado, tú puedes, con un movimiento tipo tsunami, esa agua, ese líquido puede hacer que choque Una ola ahí. con los huesos. Y lo que Wow. sirve de protección, lo que sirve de protección de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, es eventualmente un problema. Entonces, por eso tú tienes tantos motoristas, tú tienes tantas personas que cuando Chocan. chocan, el cerebro, imagínate el que va a 100 kilómetros por hora, Ay, a ay, 200, bueno, 200 es mucho. Aquí No, pero tú aquí tienes, no hay. pero tú tienes, no, Aquí no tú hay- hay- tienes aquí no ahora hay en la carretera. capital, pero cualquier cantidad de carros de esos súper deportivos. Exacto. Bueno, Ahora han hemos salido, hemos- parece que lo tenían guardado. hemos visto personas que sus vehículos se han roto por la Así mitad. mismo es. Y hemos visto que se han decapitado Así algunos, es. se han desmembrado, porque llevan una velocidad altísima. Entonces imagínate que tú, Ok. ese cerebro, ¿a cuánto tú quieres que vaya el motorista que va planchado en la autopista Duarte? A 90. Llega a 90. Pero planchado, pero tú estás... No, más de 90. Pero es planchado y tú Ay, vas, ay, ay, tú vas ay, normal a 100, en Sí. tu vehículo a 100, Ajá. con tu cinturón puesto, y ellos te pasan por el lado como, Como un chele. óyeme, como el hijo de Mangamocha, para no decir el pájaro malo. Mira, y pasan a 130, 150. Ya. ¿A qué velocidad va el cerebro? A la misma velocidad. A la misma velocidad. Y entonces choca, y cuando choca, él se para en cero, y ese cerebro sigue de la... Entonces termina... Sí, porque el cerebro continúa a Bueno, esa misma y velocidad. también el corazón. Sí. Y también los pulmones. Lo que pasa que, O sea, evidentemente, yo me detengo, pero el cerebro sigue. los órganos siguen. Si el cuerpo, Ay, 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 óyeme, ay, si el ay. cuerpo, si tú vienes a 150, a 100 kilómetros, y de repente te ¡Pam! paras, tú no has visto los anuncios que ponen de los automóviles, los maniquí que van dentro. Así es, sí. ¿Qué les pasa? Se Salen se disparados. rompen en 20 Entonces, pedazos. el cerebro puede tener ese fenómeno que lo podemos lesionar por ese mecanismo y muchos más. Entonces, Ya. ¿qué ocurre, Eladio? Pero sígueme la historia aquella del Perú y, No. y Broca. Básicamente, nosotros, antes de irnos a la pausa, porque ya nos están haciendo señas que hay que irse a la Ajá. pausa, con esa historia que te acabo de narrar, se despertó la caja de Pandora, porque aparecieron entonces varios hallazgos en otras partes del mundo, Ajá. como el caso de Francia, como el caso de, ¿cómo se llama? Este continente que está por aquí abajo, en la Antártida, en la Polinesia, por esa zona, aparecieron también grandes en Norteamérica, en varias partes del mundo también aparecieron cráneos trepanados. Por lo tanto, La el trepanación. hombre ha tenido interés desde que estaba en las cuevas de Altamira, produciendo arte rupestre. De Altamira, pues tú no eres de en Altamira. España. Bueno, sí, de ahí viene. De ahí viene. Ha tenido interés por saber qué hay dentro de este coco que se llama caco y que es el Pero cráneo. antes,